Haití quiere diálogo, pero sin renunciar a sus derechos sobre el río Masacre. El gobierno haitiano anunció su voluntad de reanudar el diálogo con la República Dominicana en torno a la crisis por el canal que se construye en el río Masacre, pero reafirmó al mismo tiempo lo que califica de derecho inalienable a explotar equitativamente los recursos hídricos compartidos por ambas naciones. Los muertos en Gaza se acercan a 17.000 por ataques del ejército israelí. En Jerusalén, los muertos en Gaza por los ataques de Israel superan los 16.800 desde el inicio de la guerra, informó el ministro de Sanidad de la Franja, mientras en las últimas horas hubo decenas de muertos por los constantes bombardeos israelíes. Junta Central Electoral emite reglamento para voto penitenciario. En Santo Domingo, la Junta Central Electoral aprobó el reglamento que establece que los privados de libertad en condiciones de internos preventivos, aquellos que aún no han sido condenados, podrán votar para las elecciones en el nivel presidencial del 19 de mayo. Sismo de magnitud de 5,8 saca a mexicanos a las calles. Un sismo de magnitud de 5,8 a 25 kilómetros al sur de Puebla sacó a las calles a cientos de miles de personas. En Santo Domingo, Guillermo Moreno le recuerda a Lionel los 7 robos capitales de sus gobiernos. El presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, reaccionó a las declaraciones del candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, quien dijo que el gobierno del presidente Luis Abinader carga con 7 pecados capitales que impedirán a su entender la reelección del mandatario. Rescatan a más de un centenar de migrantes en México, 28 son dominicanos. Un comunicado del Instituto Nacional de Migración de México a través de su red social Twitter informó del rescate de 155 migrantes, en los que se identificaron a 28 dominicanos, quienes tenían brazaletes plásticos de colores. Estos se encontraban en una casa de seguridad en Bahía de Paredón, en Chiapas, México. Abinader anuncia entrega del bono navideño a 2.5 millones de personas. En Santo Domingo, el presidente Luis Abinader anunció la entrega del bono navideño de 1.500 pesos, del que aseguró se beneficiarán 2.5 millones de dominicanos, marcando un precedente como nunca lo había hecho ningún gobierno. Perú reporta entre 20 y 30 casos diarios de COVID. La capital de Perú, Lima, presenta un ligero aumento de casos de COVID-19, con una cifra entre 20 y 30 casos como promedio diario, según informó el Ministerio de Salud. La Policía Nacional es la institución que más viola los derechos humanos. En Santo Domingo, en ocasión de conmemorarse el 10 de diciembre, el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el defensor del pueblo presentó el primer informe nacional de derechos humanos, donde asegura que la Policía Nacional es la institución que más viola esos derechos. Australia se sofoca bajo el calor extremo mientras se acerca un raro ciclón. Australia experimenta una serie de condiciones climáticas que la tienen, por un lado, con la amenaza de un ciclón tropical de categoría 5 y por otro lado con una ola de calor de temperaturas que llegan a los 40 grados centígrados. En Santo Domingo, la UAS respalda clases nocturnas sean virtuales. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, está de acuerdo con que las clases impartidas en horarios nocturnos sean en modalidad virtual, expresó su rector. Y en la parte final, en Argentina, una niña de 2 años muere jugando con una pistola. Se disparó en el pecho. Una niña de 2 años murió luego de ser hospitalizada tras efectuarse accidentalmente un disparo en el pecho con un arma de aire comprimido de su papá, quien inicialmente dijo a la policía que se había tratado de un robo y quedó preso por falsa denuncia, informaron fuentes de Argentina. Con esta información llegamos al final de las noticias de aquí y de allá. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Noel Medrano les hizo compañía. Feliz resto del día.